Hola a todos, mi nombre es Tamara, soy madre, educadora diferencial y también soy una persona diagnosticada dentro del espectro autista. Este video lo estamos haciendo y yo soy de algún modo una representante de un grupo que creamos hace mucho tiempo de personas que somos parte del espectro que se llama Nada sobre nosotros y nosotros. Este grupo que tiene de interesante es que justamente está formado solamente por las experiencias de personas que somos parte del espectro. Ustedes pueden entrar al blog o bien entrar a nuestra página en Facebook que se llama Blanco y Negro TEA, Nada sobre nosotros y nosotros, y ahí podrán observar las diferentes experiencias que nosotros tenemos. Ahora bien, el día lunes compartimos con ustedes una pregunta que en realidad llamaba a que nos preguntaran de alguna manera cuáles eran las dudas que ustedes tenían como personas neurotípicas a personas que estábamos dentro del espectro y que ustedes querían que les contestáramos, ¿sí? La verdad es que agradecemos muchísimo la iniciativa de toda la gente que nos mandó las preguntas que quería que nosotros las respondiéramos, sobre todo porque igual eran preguntas súper contingentes. Y en total fueron un total de 164 comentarios que agradecemos enormemente y quizás todavía se está sumando mucho más gente. Les puedo contar también de que acá dentro de este grupo de espectro autista hay personas en el espectro justamente muy diversas, muy diferentes entre sí. En mi caso yo también, por ejemplo, participo en una asociación llamada Soy Consejera en Comunidades Inclusivas, en donde somos una red de profesionales que trabajamos también en relación a personas que están dentro del espectro. Ahora bien, como fueron tantas preguntas, van a ser separadas en 3 videos diferentes, para que obviamente sean cortos y breves. Este primer video vamos a estar tratando exclusivamente aquellas preguntas que se referían en relación a la condición. Fueron muchas las personas que participaron y también de diferentes países. Y debemos también agradecer en especial a Adela Díaz y a Mónica Vidal Gutiérrez, ambas dentro del espectro autista, que se dieron el tiempo de responder diferentes preguntas en base a su experiencia para las personas que en realidad tenían muchas dudas. Y obviamente aquí también vamos a compartir los aportes que dieron también dentro de las respuestas. Bueno, la primera pregunta es planteada por Liliana Beltrán y es: si una persona TEA con escaso contacto visual en situaciones sociales mira a quien le habla, tiende a evadir la vista o a bajar la vista. ¿Qué siente en ese momento? ¿Siente confusión? ¿Molestia en extremo? Quisiera saber si en ese breve tiempo ven la cara de la persona algo así como borrosa. Adela Díaz responde: yo miro un punto en la frente. Cuando miro ojo a ojo me voy para adentro, es decir, se confunde. Mónica Vidal Gutiérrez dice: porque percibimos el mundo de diferentes maneras a un nivel sensorial diferente. Nos afecta mucho, incluso a nivel de sentir dolor. A nivel sensorial podemos evitar estímulos y podemos evitar y requerir también estímulos, no solo de los sentidos tradicionalmente conocidos, sino también propiocepción e interocepción. La verdad es que Mónica ha dado con la respuesta. Otra pregunta que también estaba relacionada con esta es: ¿qué piensan al caminar de un lado a otro por cierto tiempo? ¿Por qué tener que traer algo siempre en sus manos para estar golpeándolo en el suelo, en la mesa o donde se pueda? ¿Por qué cubrirse los oídos constantemente? ¿Por qué gritan, ríen o lloran de repente? Bueno, de algún modo Mónica respondió completamente a esa respuesta. Se refiere principalmente con aspectos tanto emocionales como sensoriales. Y también estos movimientos, por ejemplo el caminar de un lado a otro, se le llama estereotipes. Mucha gente cree que la mejor solución es reprimirlas, porque obviamente no responden a los cánones sociales. Sin embargo, las estereotipias son una forma de poder tanto buscar el estímulo como también poder bajar el nivel de ansiedad, por ejemplo. Entonces llega a ser una ayuda y de regulación sensorial de la propia persona. Así como hay personas cuando están en una prueba y mueven el lápiz, otros que llegan y pegan con el pie en el suelo, lo mismo sucede con las personas en el espectro autista, pero de manera diferente. Por lo tanto, también deben ser respetadas mientras no pase a llevar el espacio del otro. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer o tomar en cuenta antes de dar medicación a un Asperger? Esta pregunta la plantea Eli.
Adela responde, ninguna medicación debería ser dada a un Asperger por el hecho de ser Asperger. Y eso es muy cierto. El Asperger en sí no requiere medicación. Lo que sí podría requerir medicación son las comorbilidades que podrían existir, lo que tiene que ver tanto con la propia persona como también el nivel de rechazo o el nivel de dificultad de la interacción que tenga con su contexto. Cuando el contexto no es inclusivo, también pueda quizás generar un nivel de angustia, depresión o tal que al final requiera igual medicamentos. Por ejemplo, ¿qué comorbilidades están demostradas dentro del espectro autista? Puede existir ansiedad, justamente porque obviamente como no nos gusta un mundo lleno de cambios, la ansiedad casi de alguna manera pasa a ser algo permanente. La depresión, también cuando obviamente, sobre todo en la etapa de la adolescencia, no nos sentimos comprendidos por el contexto. La epilepsia también es otro de los referentes, que no todas las personas del espectro autista la tienen, pero sí muchas la pueden poseer, por ejemplo en mi caso. Y en ese sentido algunos requieren medicamentos para poder mantenerla controlada, que no es mi caso. También en ciertas situaciones y dependiendo de cada caso, puede presentarse agresividad, justamente por no poder comprender el contexto y no saber cómo comportarse muchas veces en ese contexto. Y es la agresividad en casos extremos, sobre todo cuando no logró ser tratado a través de terapias psicológicas, que requiere obviamente un apoyo mucho más especializado en cuanto a farmacológico y obviamente acompañado de terapia psicopedagógica. En este caso igual yo recomendaría siempre intentar otras cosas antes de los fármacos, sobre todo en la etapa de la infancia, ya que hay que considerar que obviamente el cerebro se está recién desarrollando y a veces cuando incluimos fármacos que afectan obviamente en el ámbito del desarrollo químico neuronal puede traer repercusiones también en la vida adulta. En mi caso yo estuve tomando medicamentos por mucho tiempo, desde los 8 años hasta los 27 años. Hoy tengo 31. Otra pregunta sería de Valentina Paz. Me gustaría oír sobre sus experiencias al enterarse que están dentro del espectro. ¿Qué edad tenían? ¿Cómo supieron? ¿Qué significó para ustedes? Otra relacionada también sería la de Jocelyn Arenas. Hola, quisiera saber cómo enfrentarse nuevamente a la vida después del diagnóstico. ¿Hay algún cambio cuando uno tiene planes a futuro? ¿O qué apoyo se debería esperar, ya conociendo el diagnóstico, si es que se puede apoyar en algo? Aquí le respondieron y aportaron con sus experiencias Adela Díaz, diciendo, me cambió la vida para mejor. Sin embargo, para Raquel García, que fue a los 40 años, plantea que para ella fue muy duro, fue un shock. Me siento a veces culpable por el TEA de mi hija, ya que hay una fuerte carga genética en lo referente al autismo. Me alegro de saberlo, pero fue duro en el proceso de mi diagnóstico. La verdad. Y es verdad, depende de cada persona y también en la edad que lo recibe. También hay que considerar que las personas que lo reciben en edad adulta pueden dar una mirada obviamente a su vida anterior y se dan cuenta y dan respuesta a muchas cosas en su vida, lo que es muy positivo. Sin embargo, también puede pasar que a veces existen muchos mitos en el autismo y al recibir un diagnóstico en la adultez se puede tener esa mirada de que, oh, soy Asperger, significa que soy Einstein, soy genial, soy súper especial, soy maravilloso. Pero luego te das cuenta que sigues siendo tú, con todas tus características tanto buenas como aquellas que en realidad te molestan. Y de alguna forma volvemos a vivir un duelo, ese mismo que muchas veces viven los padres, para obviamente darnos cuenta que debemos aceptarnos a nosotros mismos, más allá de la idealización que a veces se da en el tema del autismo. En los casos que somos personas que somos diagnosticados desde pequeño en algunas partes del espectro del autismo, pasa de que comúnmente no nos damos cuenta principalmente de que existe un diagnóstico, sino que partimos con darnos cuenta de que la gente nos trata de manera especial o diferente. De hecho, cuando tenía aproximadamente unos 11 años, ahí me di cuenta de que si bien antes, cuando me decían que yo era muy especial, sentía que era algo muy positivo, en esa edad, a los 11 me daba cuenta que cuando la gente me decía que yo era especial, en realidad lo hacía de manera descalificativa o de alguna manera para menospreciar quién yo era. Y al fin y al cabo, todo aquello y como te vea el contexto afecta también el desarrollo de tu autoestima. Por lo tanto, es súper importante la forma en que como padres o como profesionales nos paremos frente a esta persona que está dentro del espectro para que de esa manera, obviamente, logramos desarrollar una autoestima mucho más sana y aceptando también la diversidad que existe en nosotros mismos.
Bau Arsobur nos pregunta, ¿qué nos diría una persona con autismo a los padres? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos con autismo? Esta es una muy buena pregunta. Mónica Vidal Gutiérrez fue una de las que respondió y puso, hay muchas páginas escritas por autistas, leernos es una buena manera de entendernos y simpatizar con nosotros. Para muchos padres, esto parece ser extraordinariamente difícil y antagonizan con nuestras perspectivas. Las mías son, aquí Mónica comparte sus blogs, que serían Aprender a quererme, autista cuestionando paradigmas, y Autismo, liberación y orgullo, lo que me parece maravilloso, y de verdad prefiero compartir este tipo de información porque es súper bueno crear redes entre personas que seamos parte del espectro. Así que muchas gracias, Mónica, por compartirnos tu espacio. Otro comentario sería el de Pedro Julio Pérez Marcos, y la verdad es que yo lo encuentro muy acertado, que sería, yo les diría que acepten al niño como es, no como quieren que sea. El corregir continuamente a su hijo para que no haga movimientos, gestos o palabras, buscando como finalidad que no se le note, hace que el niño sienta que no es querido. Aceptar que es diferente, que no es sinónimo de malo o peor. Le facilitará mucho la vida tanto a él como a usted. Y otro pensamiento que también comparto mucho es el de Raquel García, que plantea que nunca lo sabes, pero con hijos con autismo o sin él, ser padre lleva implícito vivir lleno de dudas sobre si haces lo mejor para ellos o no. Déjate llevar por tu instinto y deja a tu hijo ser como es con sus diferencias. Tengo 3 hijas, solo una es TEA y me cuestiono cosas con las 3. La verdad que yo hoy en mi postura también de madre, debo decir de que uno como padre se llena de dudas, de culpas y de miedos. Y muchas veces la culpa evita que nosotros podamos movilizarnos de manera que obviamente seamos beneficiosos para el bienestar de nuestros hijos. Y por lo mismo debemos evitar traspasar la frustración en relación a las expectativas que uno tiene. Comúnmente en las preguntas que a veces uno se encuentra aquí, existe casi como una comparativa. Hoy mi hijo aprendió a hacer esto antes o después y yo también lo hago, porque de alguna forma eso permite ver cómo se encuentran nuestros hijos, aun cuando uno no quiera hacerlo. El drama está en que hay que tener mucho cuidado en no traspasarles esa expectativa y esos fracasos frente a las expectativas que uno tenía con nuestro hijo. Y no solamente en el ámbito del espectro, sino que también en otros aspectos que uno también tiene en relación a sus creencias o formas de vivir. Pero todo otro punto también muy importante que quiero de alguna manera compartir y que también pensamos muchas personas en el espectro es que nunca debemos perder el rol como padres. A mí se me olvida, soy una persona en el espectro autista, también soy una profesional que trabaja en el área, por lo tanto muchas veces se me olvida que yo soy madre de mi hija y a veces ando de terapeuta de mi hija o tratándola como otra aspi más. Pero la verdad es que tengo que aceptar y relajarme también en mi rol y que voy aprendiendo junto con ella. Y yo creo que todos debemos tomarlo de esa manera. Vamos a la siguiente, sería de Catalina Roch. Tengo varias, empezaré con una. ¿Es tan cierto que los aprendizajes y retrocesos de lo aprendido son para todas las personas dentro del espectro? La verdad es que es un poco confusa la pregunta, sobre todo porque no sé a qué se refiere con los retrocesos. Yo lo único que he conocido como retroceso es que muchas veces la gente dice mi hijo era normal y de repente a los 2-3 años, ¡pum!, cambió. Es otro niño completamente diferente, se ve que retrocedió en su desarrollo. La verdad es que eso no está completamente comprobado. Lo único que se puede comprobar es que a esa edad se produce una de las podas neuronales más importantes en la vida de la persona. Se producen muchas en diferentes etapas de nuestras vidas, pero en esa precisamente se produce una muy importante. ¿Y esto qué significa? Significa que la persona que tiene una poda neuronal, toda esa información que de verdad no era tan importante, se saca de alguna manera, ¿sí?, y es reemplazada por otras neuronas que vienen a captar otro tipo de aprendizajes. ¿Cuál es el tema? Que a veces quizás dentro del espectro autista los intereses también son diferentes.
Y obviamente, como son diferentes, los aprendizajes que se predominan son diferentes. Por lo tanto, quizá para aquello que tú pensabas que era importante, como el lenguaje puede ser, para el niño quizá no lo era tanto, y al momento de realizar la poda, hay un retroceso. Sí. Obviamente es una suposición, nada en cuanto a teología del autismo se puede tener claro en ese sentido. Vamos a ver si hay más. Sería la de Jennifer Drew. Factores que influyen en el embarazo para que un niño tenga autismo. En relación a ello, Valita Manrique pregunta, ¿el autismo es hereditario? Y Carolina Pilar pregunta, hola, soy mamá de una niña con TEA, nivel leve según el neurólogo. Y a veces cuando leo que hay componente genético me cuestiono si seré Asperger. ¿Habrá algún test que te harán ahora ya de adulta? Y Valita Manríquez pregunta, ¿cómo uno se da cuenta o puede saber si tiene la condición de autismo en un adulto? La respuesta que entregaron como aporte sería la de Mónica Vidal Gutiérrez. Tiene un fuerte componente hereditario, genético. Muchas veces no es así, se puede estarse confundiendo con otras condiciones. Creo que hay una llamada pandas. Hay gemelos idénticos, si uno tiene autismo la probabilidad de que el otro también es mayor al 80%. Adela Díaz dice, presumo que mi padre era Asperger a un 100% y tengo una tía paterna anciana claramente autista. Ahora bien, la teología, como hablábamos anteriormente recién, es incierta todavía. Sin embargo, se ha observado que en realidad efectivamente pareciera ser principalmente de predominancia hereditaria y multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que considerando la parte genética, además puede haber factores del ambiente que pueden incidir, tanto en la crianza como en la forma de relacionarse con el entorno, en que sea un diagnóstico en el espectro autista. Comúnmente se puede observar en familiares más cercanos y eso no significa que si eres un padre Asperger tendrás hijos Asperger, pero sí puede ser que tus padres tengan rasgos y que tú lo seas. O que tu abuelo lo tenga, o que un tío lo tenga como